Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Buenas tardes a todos. Damos comienzo a un viernes más de Literarte. Y acá estamos con Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo va? Hola Lisandro. Hola Mari, hola Alberto, ¿cómo están todos del otro lado? Y con la compañía también de todos ustedes que nos siguen todos los viernes. Y hoy con un nuevo cuento y un nuevo escritor. Bueno, no es un nuevo escritor, incluso ya dejó de escribir hace rato. Pero de la lista de escritores, de lo que vamos haciendo este año, es un nuevo escritor, sí. Claro, no habíamos hablado de él puntualmente. Lo hemos tocado un poco con otros autores, con Lugones, un amigo. Sí. Bueno, pero seguro la gente ya se va dando cuenta de a poquito de quién podemos llegar a estar hablando. Y para salir de la sorpresa de hoy, vamos a charlar de Horacio Quiroga y su cuento La muerte de Isolda. Así es, aquel 31 de diciembre, aquel último día de 1878, nacía en la ciudad, que incluso ya era república, según los acontecimientos de aquel momento, nacía aquel 31 de diciembre en Salto, en nuestro querido Uruguay, el gran escritor Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Fue el cuarto hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. Por parte paterna, descendía del caudillo riojano Facundo Quiroga. Don Facundo Quiroga, el que todos conocemos, que hacia el año 1835 llegó a consolidar una fuerte influencia y liderazgo sobre las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán, San Luis, Mendoza, Salta y Jujuy. Pero volvamos a Horacio. Horacio Quiroga hizo sus estudios en Montevideo, hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica en un instituto politécnico de Montevideo y general en el Colegio Nacional. Ya desde muy joven mostró interés por la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. A esa temprana edad fundó la Sociedad de Ciclismo de Salto y viajó en bicicleta desde Salto hasta Paysandú, que más o menos son unos 120 kilómetros. En esa época pasaba larguísimas horas en un taller de reparación de maquinarias y herramientas. Por influencia del hijo del dueño, empezó a interesarse por la filosofía. Se autodefiniría como franco y vehemente soldado del materialismo filosófico. Escucharme, materialismo filosófico. Simultáneamente también trabajaba, estudiaba y colaboraba con las publicaciones de la revista y la Reforma. Estas revistas son de Salto, de aquel momento. La Revista y la Reforma. Aún se conserva su primer cuaderno de poesía, que contiene 22 poemas de distintos estilos, escritos entre 1894 y 1897. Bueno, Quiroga es un autor que empezó, como todos los autores de esa época, escribiendo poesía, que después abandonó y se dedicó a escribir cuentos, novelas, obras de teatro. Ya hablábamos que tenía poquita poesía. Poquita poesía, pocas obras de teatro también, 2 novelas solamente, y lo que tenemos que destacar es su narraciones breves, digamos. Es un cuentista de los mejores del Río de la Plata, vamos a decir, no vamos a decir argentinos porque era uruguayo, claro. Pero que ha influido indudablemente su literatura, sus cuentos, sus relatos cortos en toda la literatura escrita en castellano en el Río de la Plata durante todo el siglo XX. Bueno, si nos vieran a nosotros en la mesa en la que estamos ahora haciendo programa de radio, verían que decimos poquitos cuentos, poquitas obras de teatro, pero tenemos un libro de casi 3 kilos más o menos donde está toda la obra. Bueno, los cuentos, que son más de 100 cuentos, algunos cortos, otros no tanto, es un tomo de 1116 páginas. Sí, ahí lo tenemos presente. Y están todos los cuentos, inclusive los que publicó dentro de libros de cuentos y algunos que publicó en revistas y cosas que se fueron recopilando después de su muerte. Pero es un cuentista, no importa la cantidad a veces, pero tampoco uno puede escribir mucho. Pero sí, es básicamente un cuentista. No porque esté mal sus obras de teatro, sus novelas, ni su poesía, sino porque él mismo eligió ese camino de ficcionalizar sus experiencias, metaforizándolas, sobre todo sus experiencias más salvajes, dicho entre comillas, ¿no? Sí, arrancó con los poemas y después terminó con los cuentos. Bueno, durante el carnaval de 1898 conoció a su primer amor, María Esther Jurkowski,
quien le inspira dos de sus obras más importantes, Las Sacrificadas de 1920, si no me equivoco, y Una estación de amor de 1917. Horacio pierde a su padre por un accidente con arma de fuego cuando apenas tenía 2 años. Bueno, vamos a contar un poco sobre las desgracias de este escritor y su entorno, una especie de Hemingway litoraleño. Su padre muere por un accidente de caza. Te lo vamos a contar así nomás, estaba bajando del bote en el que había ido a pescar y estaba su escopeta, y cuando baja el bote se le dispara la escopeta y muere. Así como dice Mariela. Mario Barcos, con quien se casa en 1891 la madre de Quiroga, se suicida luego de quedar mal por un derrame cerebral. Este es su padrastro, Mario Barcos. Este suicidio sucede cuando apenas Horacio estaba entrando en la habitación de su padrastro, y justo cuando estaba entrando, él decide pegar el disparo. Medio preparado, ¿no? O sea, medio como... Sí, es como que, no sé... No sé si preparado, pero sumamente perturbador para él. Para Horacio... No, por cómo fue el suicidio de Quiroga, que llamó al tipo... Bueno, claro, sí, entonces medio como que fue un antecedente en su vida, más allá que esta es una vida trágica toda. Sí, está medio raro, perturbador, como decía Mariela. A su vez, su escritura va por algunos de esos caminos, ¿no? Esas pasiones. Sí. A su vez, Horacio, sin querer, mata a uno de sus mejores amigos en el momento en el que él estaba por abrazarlo, en un reencuentro. O sea que hay varias cosas que... Incluso la primera esposa de Quiroga se suicida también. Todo un círculo de malas situaciones, malos momentos, y ha ido rodeando a este escritor a lo largo de su vida. Pero vamos a salir un poco de acá y vamos a escuchar a Alberto y su fragmento del cuento La muerte de Isolda. Hice lo humanamente posible para olvidar. Me rompí las muelas tratando de concentrar todo mi pensamiento en la escena. Pero la prodigiosa partitura de Wagner, ese grito de pasión enfermante, encendió en llama viva lo que quería olvidar. En el segundo o tercer acto, no pude más y volví la cabeza. Ella también sufría la sugestión de Wagner y me miraba. Inés, mi vida. Durante medio minuto su boca, sus manos estuvieron bajo mi boca, mis ojos, y durante ese tiempo ella concentró en su palidez la sensación de esa dicha muerta hacía 10 años, y Tristán siempre, sus alaridos de pasión sobrehumana, sobre nuestra felicidad yerta. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en parte a la mitad del camino. Una frase de nuestro célebre escritor de hoy. El gran Horacio Quiroga. Bien dicho, fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa viva, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza con rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano. Imagínense que incluso ha sido comparado con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Nada más y nada menos que con Edgar Allan Poe. Antes de hablar más sobre La muerte de Isolda, este gran cuento que escribió Quiroga, vamos a charlar un poco sobre su vida, como veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, ya hablamos de algunas partes malas, unas difíciles de su vida, pero bueno,
Luego de cobrar un dinero que le había quedado por su padrastro, por el fallecimiento de su padrastro, decidió irse a París. Se fue en primera clase, pero el desenlace no fue el planificado, no volvió en primera clase. Así es, no era tan fácil vivir por aquellos lados. A los 4 meses regresó a Uruguay sin dinero, sin fama ni nada, solo con unos recuerdos escritos en Diario de un viaje de París, publicado en 1900. Al volver también crea un grupo algo particular. Reúne a varias personalidades del entonces dentro de las ciencias y la literatura y crea el consistorio del Gay Saber. Esto fue una especie de laboratorio literario experimental donde todos ellos probarían nuevas formas de expresarse y preconizaban los objetivos modernistas de la generación del 900. Claro, la generación que nombra Horacio Quiroga se refiere a un grupo de escritores uruguayos nacidos entre 1868 y 1886, que tuvieron su apogeo literario alrededor del año 1900, caracterizados por una tendencia renovadora. Sus producciones literarias se enmarcaban en el modernismo. Y ahora sí, luego de acomodar un poco la historia de este gran autor uruguayo, que luego se hizo una especie de socio vitalicio de nuestro país, vamos a escuchar a Alberto y este desglose del cuento La muerte de Isolda. Bueno, lo primero que voy a hacer es contar, para aquellos que no han leído el cuento, básicamente de qué trata durante la puesta en escena de una versión de Tristán y Isolda de Wagner. Dos personas se conocen y una termina contándole a la otra una historia de amor con una chica que estaba en el palco en esa misma representación. Muy trágica, digamos, muy trágica porque este hombre, Esteban Padilla, era una especie de vividor y no valoró en su momento a la mujer que amaba y que lo amaba sobre todo. Y Inés, mi vida, como dice el texto que leí hace un rato. Leíste, sí. Y hay una cuestión muy interesante narrativa con respecto a cómo se despiden o a cómo se separan, porque se da por sentado algo que él se arrepiente apenas lo produce, porque él le tenía terror a dejarla, no sabía cómo, le daba culpa. Y cuando no la deja, pero la deja, intenta volver porque se tiene la opción ahí y ella ya le dice, no, es demasiado tarde. El destiempo que hay. Y el destiempo me parece que es, bueno, por supuesto, él se va, 8 años, vuelve, y ahora se la vuelve a encontrar y termina con el mismo texto, digamos. Ella ya se casó, tiene hijos, ya hizo su vida sin él, Inés. Y él intenta acercarse creyendo que aquella pasión estaba viva de la misma manera y ella le dice lo mismo. Claro. Con la misma tristeza y con la misma palidez hay una insistencia en el relato con respecto al tema de la palidez. Sí. Varias veces, y es una palidez no solamente física, epidérmica, sino que es una palidez emocional también. Claro. Y un desencanto de ella con la vida también. Como que ella también se quedó con las migajas o con los restos, pero él se quedó sin nada. Y él se quedó sin nada, sabe, por culpa de él mismo, digamos, ¿no? Entonces como quieras, que le dice ella como despreciando un poco su iniciativa, y el no es demasiado tarde, es un poco el tema del destiempo del amor. El destiempo del amor que a veces dejamos pasar del amor y de un montón de otras cosas de la vida, lo podríamos extender metafóricamente, pero muchas veces dejamos pasar oportunidades creyendo que, bueno, dejamos pasar este colectivo, ahora viene otro. Muchas veces dejamos pasar algo porque es demasiado tarde. Claro, y dejamos pasar y después ya, cuando lo queremos recuperar, ya no es lo mismo porque pasa el tiempo y el tiempo nos pasa a todos, digamos. Y el tiempo hace cosas. La gente hace cosas durante ese tiempo que pasa que transforma las realidades y que vuelve imposible aquellas cosas que antes eran posibles. Entonces es este intento de vuelta atrás del personaje de Esteban que le narra a este narrador, que es el que cuenta el cuento, que ya nos adelanta la desilusión del final cuando este mismo narrador que cuenta el cuento creía que la chica del palco lo miraba a él y en realidad no lo miraba, él miraba al de al lado. O sea, ahí tenemos la primera desilusión o el primer desencanto. Aparentemente una mujer muy bella, no tan joven como lo fue hace 10 años, pero igualmente manteniendo prácticamente intacta su belleza, así lo cuenta Quiroga. Pero hay una cuestión
especulativa sobre el tiempo, que inclusive no solamente tiene que ver con la obviedad del demasiado tarde, de que en un momento determinado dejamos pasar una oportunidad y esa oportunidad no vuelve, o por lo menos no vuelve en los mismos términos que se presentó la primera vez, sino también en una cosa casi fantástica del cuento por cómo está narrada, porque está narrada en 3 actos, como si fuera una obra de teatro, que es lo que se está representando. Tiene cierta relación con la historia de Wagner de Tristán y Isolda. Claro. Y no solamente eso, sino que además... Igual es como que todo el tiempo sí, ¿no? Me deja ella, la dejo yo. Yo me hago el enojado, pero en realidad estoy enamorado y cuando vuelvo para decirle que no, ya es tarde. Claro. Digo, es como que hay un juego permanente entre lo que siente y no y digo, la actitud que toma. Sí, y hay una, digamos, él se autodescribe como un mujeriego, como un tipo que persigue mujeres con dinero, que determinada vida y determinada cosa. Es decir, que claramente la narración de Quiroga nos pone a él como él es el que está en falta. Y a ella como una persona que se da cuenta que esto se está repitiendo mucho y que yo prefiero otra vida. Prefiero ir al almacenero con el que dice él, su pero es marido. fabuloso porque está descrito en demasiado tarde, digo. Claro. La posición de ella es esa frase, digo, esa frase Sí, es sí. como que te remite a todo esto, digo, sí, yo te amo, pero no es esto lo que quiero. Tal cual, tal cual. Sí, de igual forma el final, que es cuando dice es demasiado tarde, ese es demasiado tarde ya. Porque pasaron 10 años, en esos 10 años podrían haber estado juntos, pero ahora, después de 10 años, después de todo lo que dejaste pasar, ahora sí ya es tarde. Claro, porque inclusive pasa primero esto que vos decís, pero por otro lado, él prueba o se prueba en esos 10 años, por lo menos en los 8 que se va al exterior, como diciendo, bueno, vamos a probar a ver si hice bien en eso. Y no resistió. Y ahora está más enamorado y más necesitado de ella que cuando la dejó, que cuando pretendía dejarla, después de haber experimentado una vida donde... Ella no estaba. No solo donde ella no estaba, sino que toda esa cuestión mujeriega era muy vana, era muy vacía, era muy Es como que la inconsistente. sensación es como que, bueno, si yo lo tapo no lo veo. Digo, estos 10 años yo hice otras cosas, no la vi, Claro. no lo y- sentía esto. Y por ahí se vienen dejarla, es lo que Claro. pasó cuando arrancaron los 10 Claro, años. porque si por hubiese ahí estado con ella no claro. hacía lo otro, Claro. o sí, y la perdía Y más. que muchas veces pasa en la vida, ¿no? Cotidiana. Digo, bueno, esto me hace mal. Lo corro un poquito y sigo con mi vida, otras cosas. Y cuando lo vuelvo a ver, en realidad me sigue haciendo mal. Claro, porque... Digo, es como no resolver claro, es ese eso. conflicto de base Sí, sí. de que le hizo mal dejarla o que lo dejara. Digo, bueno, y simplemente vuelvo a enfrentarme con esto y realmente me sigue haciendo mal. Y lo que pasa es que también el cuento plantea justamente a partir de esto que vos decís, Mariela, la jerarquía. Es decir, hay cosas que son importantes y cosas que son menos importantes. Digamos. Hay cosas que son nada importantes. Esto es importante, plantea Quiroga. Digamos. Esto no nos va a dejar vivir así, ¿no? Digamos, no es algo que podemos decir, uy, qué lástima, este mes no me pude dar tal gusto, no pude comprarme, no sé, que me quería comprar una campera, no me la compro el mes que viene. Y que es como la base del Es- desamor, ¿no? Digo, esto Claro. es lo que te genera ese desamor. Y el amor, aparte del amor en Quiroga, que está tentado, que digamos que estamos tentados de decir que sus cuentos fantásticos, sus cuentos de terror, sus cuentos de la selva, sus cuentos por momentos salvajes, que es una palabra que caracterizaría muy bien a Quiroga como narrador, no por su vida personal. Bueno, su nombre silvestre también. Sí, puede ser, sí, el nombre es destino, decían. El tema del amor me parece que es uno de los temas centrales en la obra de Quiroga. Los diferentes tipos de amor, ¿no? Con el hijo, con la madre, con... Pero obviamente ahí está puesto todo, porque digamos, no se puede volver atrás, y al no poder volver atrás, la vida ya no tiene sentido para Esteban. Porque no puede recuperarlo. Insisto, no es algo que no te pudiste comprar, o no es algo Claro, que... claro, sí. No es una cuestión estrictamente material que se puede reemplazar, sino es un tren que pasó y que esta mujer ya hizo su vida, digamos. Ya Es hizo su vida demasiado tarde. y que él se da cuenta. Hay una cosa fantástica muy interesante. Esta repetición 10 años después de no, es demasiado tarde, en realidad él se da cuenta que ahora es demasiado tarde. Pero ella... En aquel momento se dio cuenta. Claro. Es como juntar dos momentos de la historia en uno mismo, que hay 10 años de diferencia entre ellos,
Pero ella ya en ese momento se dio cuenta y se casó con un vulgar marido cualquiera, mercantil y no sé qué, que como lo describe el narrador, no como lo describe Esteban. Claro. Pero ella ya decidió algo, digamos, ella dijo algo hace 10 años que él entendió 10 años después. Claro. Eso Como me un parece destiempo. ¿Vas a acordar los puentes de Madison? Así como es demasiado tarde para hacer esto que se Sí, plantea. puede ser, puede Es ser. medio oculto porque obviamente... Puede ser. De todas maneras, me parece que los El puentes... amor en los tiempos del cólera también. Puede ser. Lo que pasa es que en el amor de los puentes de Madison hay una digamos, hay una construcción de vida de parte del personaje de Meryl Streep, que no me acuerdo del nombre, Francie creo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. El personaje de Meryl Streep ya hizo esa vida Claro. con ese marido vulgar, etcétera, antes. Nunca se encontró a Claro. Clint Eastwood No se lo 10 años encontró antes. Claro. No se lo encontró antes. Después. Pero no, de todas maneras, el problema es que él no se adecuó, digamos, él no se adecuó con su vida cotidiana antes del primer Es demasiado tarde, hace 10 años atrás, no le dio el valor que eso tenía. Claro. Entonces, es eso, en definitiva. Sí, sí. Yo creo que en el caso de los Puentes Madison, los dos le dan el valor que tiene, pero creen que no pueden, dadas las situaciones pasadas que arrastran cada uno. Uno que es un aventurero que toca acá, allá, y ella que tiene una vida construida a partir de su familia y de sus hijos. Me parece que hay algún resto moral que algunos acusaron de moralina a la película que me parece bastante sabio, porque en definitiva a ella no se le presentó esa oportunidad antes. No es culpa de ella. No es que ella se negó al amor, sino que se permitió el amor pasajero, pero bueno, cargaba con un pasado y ya tenía su vida hecha y tenía 40 años, 45 años, no sé qué edad tenía el personaje en ese momento. Acá no, acá ella es muy sabia y elige a una persona que lo quiere. Digamos. Claro. Que no lo conocemos para nada, pero imaginamos que la quiere, que la cuida, que la... y que ella quiere, claramente, y que le ordenó. Y que le dio esos 10 años que el otro no le dio. Claro, tal cual. Hijo, familia, casa y Wagner también. Claro. Acá tenemos el tango. Sí, hay una cosa de tanguera en Quiroga en general, sobre todo en los cuentos más melodramáticos, no tanto en los de terror, en donde se juega esta cuestión de... Porque el tema del destiempo en el amor, bueno, volvió una noche de Gardel, digamos, hay un montón de tangos que hacen referencia a eso, ¿no? Que yo llegué en un momento en el que no te vi, Claro. o sea, no te vi en la dimensión de lo que eras, y entonces me fui a probar a otro lado, y cuando volví, vos ya estabas en otra cosa, o vos ya estabas vieja, o yo ya estaba viejo, o los dos ya estábamos Sí, la viejos. nostalgia. Claro, entonces queda... No, pero inclusive tangos que son bastante vivos y bastante fuertes, no que lo ven eso como un recuerdo, sino como una imposibilidad. Digamos, tangos donde la relación nunca se produjo, Sí. sino que yo te vi pasar y... No, la nostalgia no lo dije por el tango nostalgia, sino que lo dije por la nostalgia que tienen muchos de los tangos. Claro, sí, es cierto. Pero a veces es una nostalgia porque uno recuerda algo que perdió y muchas veces es porque recuerda algo que nunca tuvo. Que nunca tuvo. Claro. Y me parece que es un poco lo que le pasa a Esteban, que eso poco que tuvo, que dice que son 3, 6 meses, en realidad él estaba pensando más en la chica rica del club no sé cuánto, que, Claro. o sea que tampoco le sirve como vivencia, como recuerdo. Es decir, él se quedó sin nada, absolutamente sin nada. Y me parece que de eso se alimenta mucho el tango. Pensamos que todos los tangos que compuso Lepera para Gardel fueron escritos ante la muerte de Gardel, o sea, más o menos cuando escribía Quiroga. Y Claro, Quiroga sí. escuchaba tango, Lo escuchaba en iba hit. al cine. Era un hit para Quiroga. Sí, no, absolutamente, claro. Él lo veía en el estreno. Claro, iba en el a verlo estreno. en vivo. Así que bueno. No sé qué más, qué me quedó. Bueno, de cierta forma creo que no existiría esta historia si hubiesen estado juntos. Creo. No, claro, pero para que estén juntos él tendría que haber tenido otra actitud que no tuvo. Claro. que no tuvo. Sí. Sí. Bueno, mucha tela para cortar con este hermoso cuento escrito por el gran Horacio Quiroga. Sí, de a poco se fue pasando el bloque con esto del ida y vuelta de los tiempos y destiempos. Así es, pero bueno, ahora vamos pensando un poquito más en este escritor y conociendo más su trabajo. Ya volvemos, no se muevan de ahí.
La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Bueno, y ya estamos en el último bloque de Literarte de este viernes. Y seguimos con el autor de hoy, Horacio Silvestre Quiroga, el pariente de Facundo Quiroga, nada más ni nada menos. Pero qué interesante todo esto que fuimos conociendo y sacando por medio de las palabras de Alberto y el cuento de hoy. Y de a poco nos fuimos metiendo en el creador de Cuento de Amor y de Locura y de Muerte. Es como algo que le gusta mucho a Quiroga dentro de este modernismo que fue creando junto con otros autores. Sí, una escuela modernista fundada por Rubén Darío, uno de los próceres de este movimiento. Y no olvidemos y volvamos a decir que Quiroga era muy lector de Poe, incluso también de Guy de... este nombre que siempre me cuesta decir, Guy de Maupassant, el escritor y poeta naturalista francés, que escribió principalmente cuentos. Bueno, todo esto y sumado a lo que fuimos hablando con Alberto, fue construyendo al Quiroga que conocimos. Alberto, no te digo que leí todo de Quiroga, pero sé que vos sí. A ver, se dice que, por ejemplo, para arrancar por el principio en el libro Los Arrecifes de Coral, que arrancó por ahí, sí, ¿no? Compuesto por 18 poemas, 30 páginas de prosa poética y 4 relatos, Quiroga pone en evidencia su inmadurez y confusión adolescente. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo sentiste a eso? Sí, es como la prehistoria de la literatura de Quiroga, es como las primeras experiencias. Muchos autores han escrito su propio Los Arrecifes del Coral y lo han quitado de las obras completas o lo han sacado de circulación porque han escrito, claro, porque es de alguna, no está mal, no está mal. No. Es como el comienzo. Es como el comienzo y es como la parte experimental que todo autor tiene hasta que define su estilo. Bueno, había pasado con Nathaniel, ¿cómo era? Hawthorne, que había eliminado su primera obra. Pero que incluso hasta la mujer decía que no. Borges eliminó 3 libros de ensayos que escribió cuando escribió sus primeras poesías en los 20, que su viuda, por necesidades económicas o no sé qué, lo terminó editando después de la muerte de Borges, pero Borges los había eliminado. Claro. Inclusive sacó de circulación esos libros que estaban a la venta en librerías y demás. Es muy común esto en los autores, pasa con los directores de cine y su primera película. Sí. De todas maneras, está el estilo de Quiroga y la mirada del autor como persona no nos tiene que intimidar para acercarnos a esa obra con el contexto del caso, digamos, que son sus primeros. Todo autor tiene, sobre todo gran autor tiene una etapa experimental donde está decidiendo a qué se va a dedicar, que yo, Cuentos de Amor y de Muerte, que vos lo nombraste hace un ratito, que es de donde sale el cuento de La Muerte de Isolda, ya era más maduro Quiroga. Digamos, los cuentos de ese libro, que yo, La gallina degollada, Los buques suicidantes, este mismo que leímos hoy, tienen un grado de digamos, una mano totalmente ágil que no aparece en esos primeros escritos. No. Bien. Bueno, ¿y qué nos podrías recomendar para leer? Bueno, lo que quería recomendarles es el último libro de cuentos que publicó Quiroga antes de morir, que se llama Más allá, y que son todos relatos fantásticos, pero no fantásticos, casi no hay terror, sino que son fantásticos más al estilo Bioy Casares o al estilo Borges, que creo que, pues, habiéndose publicado en 1935... y Borges ni Bioy habían publicado ni una línea de literatura fantástica, de cuentos. Evidentemente hubo una gran influencia, más allá que Borges nunca lo quiso a Quiroga, dice que nunca le gustó, pero hay cuentos como Su ausencia, que después se adaptó en el cine, el mismo Más allá, que es el primer cuento de la recopilación, Las moscas, El puritano. Más allá me parece el mejor libro de cuentos de Quiroga y uno de los mejores libros de cuentos de la literatura en castellano. Bueno, yo quería recomendar Cuentos de la Selva, un libro que es para chicos. Bueno, tiene otra, como que no está contado tan infantil, pero es para chicos, sí. Bueno, Quiroga tiene muchísimo de la selva, en realidad, ¿o no? Sí, tiene mucho de la selva, vivió en la selva. Eso iba a decir, quizá tiene que ver con
con el Sí, lugar donde habitó, ¿no? Sí, y está bueno lo que dijo Lisandro porque por el tema de los cuentos para chicos, pues también hay otra beta. No es lo mismo la literatura infantil que la literatura para adultos, y él también, pensando en sus hijos, evidentemente, por lo menos el dato biográfico es ese, se dedicó a escribir libros para chicos, pero sí, hay mucho de la selva porque él vivió en la selva y mucho del terror o de lo fantástico surge a partir de la relación del hombre desvalido frente a la naturaleza, que es abrumadora. Al mejor estilo Salinger. El hijo a la deriva, este tipo que le pica a la serpiente y tiene que remontar el río Paraná para llegar a un lugar que no sabe si lo van a atender y todo, y obviamente se mueren en la canoa, que aparte una canoa del 1900, que no tiene muchas chances de llegar. Bueno, hay cuentos donde se retrata de manera muy genial y con una mano muy ágil, como dije antes, esa vida que él mismo vivía, que él mismo eligió vivir. Sí, sí, por eso decíamos así a lo de Salinger, que se apartó de la sociedad. Igual era bastante raro porque vivía como Hemingway, sí medio indio para ciertas cuestiones, y alejado como Salinger, y eso que Salinger y Hemingway no... Tuvo como muchas idas y venidas de lo que fue selva en Buenos Aires, ¿no? Sí, fue y vino varias veces, su familia no se acostumbraba, se separó de su primer mujer que se volvió, él seguía insistiendo, finalmente tuvo que volver por el cáncer que tenía, que lo terminó liquidando y se suicidó justamente porque no soportaba más el tema del cáncer. Pero sí, tuvo muchas idas y venidas. Y quiero decir algo con respecto a lo de Hemingway y a lo de Salinger. Me parece que Hemingway le gustaba la aventura, pero tenía su departamento, su cuenta bancaria y su éxito y sus, iba a decir Oscar, su Pulitzer o su premio Nobel. Quiroga se fabricaba su propia canoa para remontar el río, digamos. O sea, Quiroga tenía empleados que les pagaban muy bien. Era un tipo que defendía los derechos sociales sin que existan esos derechos sociales. Decía, no, vos te merecés ganar esto, y los contrataba a la gente y les pagaba. Es decir, tenía un criterio, tenía una vida rústica en serio. Parecida a la de Salinger, pero lo que pasa es que Salinger, cuando se mudó a donde, no sabemos dónde, no escribió más. No escribió más. Es decir, este tipo hizo las dos cosas. Es una mezcla rara de esas dos. No fue nada fácil para Quiroga. Yo igual lo pondría como un Poe, porque Poe tiene esta cosa marginal, tiene esta cosa aventurera, tiene esta cosa de haber escrito todo el tiempo en su vida, en sus pocos 40 años de vida, escribió todo el tiempo, y aparte por una característica similar en sus relatos. No fue tan fácil, como decía recién Mariela, no fue tan fácil irse a vivir en la selva, así como no fue tan fácil irse a vivir a París y todo eso. Fue varias veces, de la selva a la ciudad y la ciudad a la selva. No, bueno, está la experiencia esta que fue a París, volvió, después fue a Chaco, volvió, después fue a Misiones, después se enamoró. Inclusive fue a Misiones por su relación con Lugones, que no tenía nada, que Lugones era lo más citadino que existía, pero fue al Chaco, volvió, fue a Misiones, volvió varias veces hasta que definitivamente se quedó hasta la vuelta final antes de morir. Quizá en ese entonces ese Chaco, ese norte, no eran compatibles con ese Quiroga que estaba construyendo, ¿no? Y no, era tan o más salvaje que ahora, porque hoy, bueno, ustedes fueron a esa zona del litoral este último verano, y está modernizado y hay lugares donde se puede transitar, hay lugares donde aún la selva está guiada, digamos. Sí. En ese momento era todo lo que nos podemos imaginar de naturaleza en términos salvajes, era eso. Y era lo que él quería enfrentar y lo que de alguna manera se enfrentó a su manera. De hecho, queda ahí la casa donde vivió Quiroga como un museo, las cosas que hizo, gente que todavía vive, que lo conoció de cuando era muy chica, la gente que vive, o que sus padres le contaron, que hay documentales que muy interesantes en YouTube para ver sobre... Incluso, bueno, con esto que vos decías, antes hablabas de que no hay un terror, sino más bien la naturaleza como avanza sobre hechos, ¿no? Y vas hoy a Misiones y la naturaleza sigue avanzando sobre todo lo que ha construido el hombre, porque de hecho tenés animales por todos lados, la selva sigue siendo quien domina el hábitat de Misiones. Construida por el hombre, pero rodeada y apoderada por la naturaleza. El terror porque no es tan de terror, pero el terror es la naturaleza. No porque haya que matar a la naturaleza, sino porque es por algo lo que genera. Que no se puede terminar de dominar. No puedes controlarlo. No, y aparte es total y absolutamente imponente en ese lugar. Vos vas y te atrapa. Si vos te quedás hoy en la selva, sigue siendo exactamente
exactamente lo mismo que creo que pasa en los cuentos de Horacio Quiroga en la selva. Pero bueno, les cuento que se nos ha ido pasando el programa y no podemos seguir con todas las idas y vueltas de Horacio Quiroga. Bueno, quizás tengamos que volver a llamarlo en un próximo programa. Vamos Y a hacer así tendrá que alguno ser. más. Sí, sí. Porque ya nos estamos despidiendo de este viernes de Literarte. Chau, amigos. Bueno, chau, Chau. gente del otro lado. Nos vemos el viernes. Nos encontramos el próximo viernes a la misma hora. Chau, chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.